Netanyahu, a partir del 7 de octubre, ya se convirtió en un cadáver político. En la medida en que algo se sabe de los judíos, algo se opina de un conflicto en el que los judíos están metidos. Israel genocida, pobres palestinos. ¿Por qué no dicen Hamas genocida? Hablando de la relación entre los dos pueblos, palestino e israelí. La justicia para uno y para el otro no puede ser absoluta. No puede ser absoluta porque la justicia absoluta para los palestinos significaría la injusticia absoluta para los judíos de Israel y viceversa. Esther Chabot Askenazi es licenciada y maestra en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, tiene una especialización en estudios judaicos por la Universidad Iberoamericana. Es experta en análisis de conflictos de Medio Oriente y en la actualidad es profesora en varias instituciones educativas privadas, tanto judías como no judías. Por último, desde 1986 se desempeña como editorialista semanal en el periódico Excelsior, donde se enfoca en asuntos internacionales. La siguiente conversación se grabó el día miércoles 1 de noviembre de 2023 desde el hogar de Esther, a quien le agradecemos desde el Instituto Mexicano para la Justicia por su disposición y recibimiento para la realización de este programa. Pudimos conocer la perspectiva personal de Esther acerca de la historia del conflicto israelí-palestino, así como también otros sucesos como el reciente atentado por parte del grupo de Hamas el día 7 de octubre y la operación militar israelí en Gaza que surgió como consecuencia de este evento. Esther compartió su opinión respecto del estado del gobierno actual en Israel y muchos otros temas, los cuales hemos segmentado y descrito en las múltiples plataformas en las que vive el estuario para que puedan seleccionar los temas de su interés en las estampas de tiempo. En el Instituto Mexicano para la Justicia, estamos convencidos que las conversaciones personales y en este largo formato, con actores relevantes en diversos temas, tienen la capacidad de brindar información de calidad a nuestra audiencia de una manera profunda, humana y dentro de un contexto. Nos encontramos cursando nuestra primera temporada y estamos seguros de que existe un enorme margen de mejora. Agradecemos mucho el apoyo y atención que hasta ahora nos han brindado. Por último, los invitamos a dejar un comentario con sugerencias, críticas constructivas u opiniones que puedan tener sobre los temas que abordamos en cada programa. Los escuchamos. Muchas gracias. Nos encontramos en el estuario. Pues bienvenida, Esther. Bienvenida al estuario. Gracias. Muchísimas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias por permitirnos hoy tener esta conversación, que estoy seguro que será de mucha utilidad para poder comprender mejor este tema. Como siempre, primero me gustaría arrancar conociéndote a ti, conociendo un poco de tu historia, desde tu vida profesional, cómo es que llegaste a trabajar en este tema y si tienes alguna historia que nos quieras contar, algún relato personal sobre tu familia, sobre cualquier tópico que pueda ser, inclusive el holocausto, me gustaría conocerlos para poder saber con quién estamos hablando el día de hoy. Claro, pues me presento, soy Esther Chabot Askenazi. eh, eh, Fui de casada Cohen, ¿sí? Obviamente judía, judía nacida aquí en México después de la Segunda Guerra Mundial. Y mis abuelos no provienen de Europa, sino que provienen justamente del Medio Oriente. O sea, mis cuatro abuelos, ellos nacieron en Alepo, Siria, y de Alepo, Siria, emigraron a América. Alguno de los abuelos emigró a Estados Unidos. Por la Primera Guerra Mundial decidió venirse a México porque lo iban a reclutar y él no quería. Y pues finalmente se establecieron aquí en este país y por lo tanto mis padres ya nacieron en México en la década de los años 20, del siglo XX. Y en ese sentido, pues se me considera una judía, si no sefaradita, cuando menos una judía oriental, ¿sí? Mis abuelos hablaban árabe con mis padres, de ahí que yo pueda entender un poco el árabe doméstico, porque de niña lo escuchaba, aunque me cuesta mucho trabajo hablarlo, pero ciertas cuestiones muy de vida cotidiana en árabe las entiendo. En ese sentido, no tengo una conexión familiar directa con el tema del el Holocausto, porque pues mi familia no vivió eso, aun cuando, por supuesto, ya estando aquí en México y conviviendo dentro de los espacios de las escuelas judías donde me eduqué con niños que sí tenían esos antecedentes, pues obviamente me fui familiarizando y poco a poco fui
captando la magnitud de la tragedia que había vivido el pueblo judío en Europa en aquellos años de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo. Por tanto, bueno, ya dije, me eduqué pues desde la escuela primaria hasta la preparatoria en un colegio de la comunidad judía y siempre para mí fue muy atractivo el aprendizaje del idioma hebreo y todo lo que tenía que ver en general con la historia de la creación del Estado de Israel, que por supuesto, tal como nos los enseñaban en la escuela, pues venía cargado de pues una buena dosis de heroísmo, de sacrificio, y más que apenas eran los años en que se había salido de todo lo que significó la época de la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento del Estado de Israel. Entonces, esa fue mi infancia, mi juventud, y después, ya una vez que yo terminé preparatoria, yo ingresé a la UNAM a estudiar la carrera de sociología. O sea, yo tenía inquietud por las ciencias sociales y terminé sociología en la UNAM en los años 80, en una época en que obviamente los programas de estudio o la enseñanza dentro de las facultades de ciencias políticas y sociales estaba muy, muy enfocada al marxismo. O sea que tuve este, una educación en cuanto a sociología e historia con una visión marxista muy, muy acentuada, porque eran los años en que aquí en México, dentro de la UNAM, pues esa era la corriente dominante, casi, casi como si fuera la verdad bajada del cielo, ¿no? Y bueno, como que dentro de esa circunstancia, yo me vi en aquellas épocas, en los años 70, en que yo estudié en la UNAM, pues sometida a sentimientos muy encontrados, porque dentro de toda esa atmósfera había una retórica muy virulentamente antisionista y antiisraelí. A mí me tocó, por ejemplo, estar estudiando en la facultad en años un poquito posteriores a la guerra de Yom Kippur y en general la atmósfera era muy abiertamente pro-árabe, pro-palestina y con muchas consignas antisionistas, antiisraelíes y en algunos momentos también antijudías. Entonces, como que fueron años en donde emocionalmente yo tuve como que mucha inquietud, muchas, eh, ¿cómo se puede decir? Conflictos hasta emocionales, en el sentido de para dónde estaban mis lealtades, pero como que durante todo ese tiempo sí permaneció en mí bastante firme esta idea de que el pueblo judío tenía derecho a tener una nación, un territorio y autodeterminarse en función de todo lo que yo estaba leyendo extracurricularmente acerca de pues, la historia judía. Y bueno, pues para esa época yo ya estaba casada y tuve 3 hijos y resultó que mis 3 hijos, que también se educaron en un colegio de la comunidad judía, ellos fueron muy activos en una organización juvenil sionista que se llama Hashomer Hatzair, que es el guardián joven, y que es un movimiento juvenil sionista muy de izquierda, que todavía en los años 50 incluso tenía una cierta admiración por Stalin, ¿sí? Hasta ese grado. Pero realmente Hashomer Hatzair y toda esta corriente que en Israel se desarrolló como partido político, que era el Mapam de izquierda y que fueron fundadores de muchos de los kibutzim, fue pues una atmósfera en donde mis hijos crecieron con actividades, digamos, muy sanas, escáuticas, etcétera, pero también con una visión y una postura muy enfocada a justicia social y a socialismo incluso, dentro de estos modelos de los kibutzim, en donde se trataba de vivir en forma cooperativa y colectivista, con pues mucha solidaridad con el grupo con el que se convivía. Claro que todo esto suena cuando eran jóvenes pues como un proyecto muy, muy idealista, pero el caso es que para mis 2 hijos y mi hija, todo este ambiente fue un ambiente que les influyó
y que también repercutió incluso en nuestro núcleo familiar, en el de mi esposo y el mío. Por ejemplo, mis 3 hijos, se fueron a Israel a un año de, como dicen en hebreo, de Akshara, que es, un año de estar, viviendo en Israel en el marco de un kibutz, eh, y, esta experiencia para ellos fue no solamente significativa en el corto plazo, sino que los impulsó a regresar después a estudiar en Israel. Y para acortar la historia, finalmente mi hijo segundo y mi hija, que es la tercera, se quedaron viviendo en Israel. Y hasta la fecha ellos siguen viviendo allí, formaron sus familias allá y son académicos. Mi hija es directora del Departamento de Estudios de Género de la Universidad de Haifa y mi hijo trabaja en la Universidad Ben Gurión del Negev, en donde es profesor acerca de el Cuerno de África, Eritrea, Etiopía, la influencia de la orden jesuita dentro de la conformación religiosa, porque él se dedicó mucho a religiones comparadas. Y bueno, mi hijo mayor también estudió en Israel, filosofía, psicología, pero él decidió finalmente quedarse aquí en México, es el único que hoy vive en México, y mi hijo y mi hija viven en Israel. Bueno, ahora, ¿por qué me empecé a dedicar a estos temas? No. Te quisiera ahí detener Sí, antes de sí, pasar a esa claro. segunda parte. Creo que puede haber una que otra persona que no sepa qué es un kibutz. Ajá. ¿Nos podrías rápidamente como explicar esa parte? Sí, bueno, pues el kibutz es, como eh, un producto de este sionismo socialista que se desarrolló dentro del marco más amplio del movimiento sionista general. O sea, era un sionismo que pretendía establecer, cuando se fundara el Estado de Israel, un Estado en el cual rigiera, digamos, el socialismo. Y una de las formas de impulsar este proyecto fue mediante la creación de lo que se podría denominar granjas colectivas. O sea, normalmente cuando en la actualidad se habla del kibutz y se quiere traducir al español, se dice granja colectiva. ¿En qué consiste? Bueno, en que se trata de un conglomerado humano de familias que viven dentro de un cierto espacio geográfico y que se organizan para convivir y producir de manera colectiva lo que se decida que se tiene que producir, si son aguacates, aguacates o leche o pollos y gallinas o después incluso industria. Y pues la modalidad de vida colectiva que en sus orígenes usó el kibutz era que nadie era propietario de nada, lo que todos comían en el comedor colectivo, los niños incluso no dormían con los padres, sino dormían juntos, al cuidado de quien dentro del kibutz cumplía la función de cuidar a los niños, y todo lo que se producía en el kibutz se repartía supuestamente de manera igualitaria entre todos, ¿no? Incluso si había un profesionista que vivía dentro del kibutz y tenía que salir del kibutz a trabajar en la ciudad, su sueldo entraba a la caja común del kibutz y se repartía entre todos. Entonces era, digamos, un proyecto que en cuanto a experimentos de convivencia colectiva, socialista, creo que en el mundo ha sido pues, uno de los pocos exitosos, porque cuando se intentó en la Unión Soviética fue un fracaso, porque tuvo elementos coercitivos para la permanencia adentro de esa colectividad y se distorsionó mucho el modelo. El kibutz hasta la fecha pues sigue existiendo en Israel, claro que modificado por todos los efectos de los avances de la evolución en el siglo XXI, la tecnología, etcétera, pero bueno, justamente cuando vemos lo que está ocurriendo ahora de la guerra entre Hamas e Israel, pues una de las partes más afectadas por el ataque del 7 de octubre fue justamente la zona de Kibbutzim del sur de Israel, en donde mucha de esa población fue la que sufrió de estos asesinatos y estas violaciones y salvajadas. Sí. Ok, perfecto, muchas gracias por esa explicación. Si quieres, continuamos. Estabas por platicarnos sobre tu vida profesional, cómo Bueno, mi vida llegaste ahí. profesional, o sea, yo realmente me formé como socióloga
Y como socióloga, una vez que terminé la carrera, pues me encontré con este vacío de que, bueno, ¿y ahora a dónde entro a trabajar? ¿A qué me dedico? Un poquito me aventuré en cuestiones de sociología médica, trabajé un rato en el DIF, ahí en el hospital pediátrico que está en el sur. Y luego, finalmente, como yo había estado inquieta porque, sobre todo a fines de los años 70, la situación internacional de Israel en cuanto a opinión pública era bastante negativa, o sea, sobre todo después del boicot petrolero árabe y la guerra de Yom Kippur, el boicot petrolero árabe, la resolución de sionismo y racismo que se dio en el 76, como que el aislamiento de Israel a nivel internacional era como que muy fuerte, creo que fue uno de los peores momentos de la vida del Estado de Israel. Y entonces, pues se dieron, yo viví dentro de la UNAM y dentro de luego la Metropolitana, donde también di clases, pues este tipo de eh, manifestaciones antiisraelíes que me parecían que estaban fundadas en mucha falta de información y simplemente como que en impulsos muy de reacción, así como, ¿cómo le llaman a lo de los perros de Pavlov? Se me olvidó. Es no, pero también hay otro término, ¿no? Bueno, No recuerdo. Ah, reflejo condicionado, ¿no? O sea, como que era la cuestión de que ser de izquierdas necesariamente tenía que ser, en ese momento, ser proárabe, pro-palestino, Israel era como ahora, ¿no? Y entonces, yo como que, me empecé a empapar mucho en toda la historia de la región, que ya de por sí tenía yo antecedentes de mi temprana juventud, y entonces fue cuando, por medio de ciertas personas de la comunidad judía, más bien me conectaron ellos con el periódico El Nacional en aquel entonces, que era el periódico oficial del gobierno mexicano, y me ofrecieron una columna semanal. Y al ofrecerme la columna semanal, para escribir sobre Medio Oriente, pues yo todavía me traté de informarme todavía más, de investigar más, y eso me llevó a que en algún momento en la ENEP Acatlán me ofrecieran dar cursos para tronco común en relaciones internacionales acerca de Medio Oriente siglo XX como materia, que nunca la habían propuesto, pero que, no sé, repentinamente se les ocurrió. Y entonces, pues eso me obligó todavía a estudiar más y me lancé a dar clases en la ENEP Acatlán como por 5 o 6 años de la materia Medio Oriente siglo XX y también Historia Mundial siglo XX. Entonces, como que la necesidad de impartir clases me obligaba, por supuesto, a afinar toda mi óptica acerca de lo que había pasado en toda la región durante el siglo XX y simultáneamente yo estaba escribiendo mi columna semanal para el periódico. Ahora, cuando en 1986 muere trágicamente en un avionazo una amiga mía que escribía una columna parecida para el Excelsior, muere con sus 3 hijos, entonces me ofrecen a mí sustituirla en la columna en Excelsior, y desde entonces yo sigo escribiendo semanalmente desde 1986 hasta la fecha mi columna, que generalmente trata sobre temas del Medio Oriente. Entonces, así fue como poco a poco se me fue organizando la vida profesional por aquí y por allá a partir de estas situaciones. muchas gracias, Esther. Pues creo que podemos empezar a hablar sobre este tema. Quisiera arrancar con hacer un breve paso más bien un breve repaso, aprovechando tu capacidad como maestra para que nos informes acerca de la guerra entre Israel y Palestina, si se le puede llamar así, este conflicto en el que ha estado sumergido el territorio desde, ¿cuándo podríamos decir que inicia? 1947, 7, 48. 1947. Este,
¿Por qué inicia? Y un breve repaso sobre su historia. Bueno, pues va a ser un poco difícil comprimir, Claro, pero mira, 1947 todavía Palestina, lo que se conocía entonces como Palestina, está bajo mandato británico. No es un país independiente y en ese territorio que se llama Palestina conviven dos poblaciones étnica, cultural y religiosamente distintos. O sea, viven árabes, que pueden ser de fe musulmana o de fe cristiana, y viven judíos, judíos que han estado llegando a esa zona, sobre todo desde fines del siglo XIX, a pesar de que había algunos pequeños reductos previos de población judía que vivía allí. Entonces, estas llegadas o oleadas migratorias que van llegando a Palestina a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX, pues llegan básicamente por dos motivos, como producto de la efervescencia sionista, porque en el siglo XIX apareció en Europa, entre núcleos judíos, esta aspiración nacionalista judía dentro del marco del desarrollo de muchos de los nacionalismos europeos que en aquel entonces se fueron consolidando. O sea, en esa medida había una ideología que impulsaba a judíos, sobre todo jóvenes judíos de Europa Oriental, a emigrar a Palestina con la idea de comenzar a crear allí un asentamiento que recreara a futuro un Estado para el pueblo judío. Esta era la parte ideológica que motivó a muchos de los primeros sionistas, entre ellos, por ejemplo, figuras como David Ben Gurión o como Golda Meir. Pero también hubo muchos otros judíos que fueron llegando simple y sencillamente como producto de la huida que les fue necesario realizar a partir de los brotes antisemitas que de manera bastante importante se fueron dando pues, a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX. O sea, en Europa Oriental, sobre todo Polonia, sobre todo territorios, bueno, primero bajo el Imperio zarista, después ya bajo eh, el marco de la Unión Soviética, el antisemitismo, los pogroms, que son, digamos, estos ataques repentinos en contra de comunidades judías en donde se asesinaba y se rompían cristales y se robaba, etcétera, etcétera. Todo eso fue generando oleadas migratorias, llegaron a establecerse en Palestina, que había estado antes bajo Imperio Otomano y que a partir del fin de la Primera Guerra Mundial pasa a ser mandato británico. Por lo tanto, en el 47, después de la Segunda Guerra Mundial y después del Holocausto, con la pérdida de los 6 millones de judíos europeos, pues está esta realidad de dos poblaciones con diferencias étnicas, religiosas, culturales, que de alguna manera tienen aspiraciones nacionalistas cada una para sí misma. Y la resolución de Naciones Unidas de 1947, del 29 de noviembre, es una resolución que dentro del mapa que, eh, que diseñan en el papel, eh, eh, da lugar a el establecimiento futuro de un Estado judío para el pueblo judío y un Estado árabe para el pueblo palestino, mediante una delimitación de fronteras en el mapa, en donde se adscribía a cada uno de los dos pueblos o de los dos conglomerados X porción de territorio, supuestamente tratando de que coincidiera esa distribución con la presencia, digamos, con la demografía sobre el terreno. O sea, en zonas donde estaban más habitadas por árabes, que quedara allí parte del Estado palestino y del Estado judío, en donde había más población judía concentrada. Esta resolución, que fue votada en Naciones Unidas en la Asamblea General en noviembre del 47, fue una resolución que logró los votos suficientes de las 2/3 partes de los miembros entonces y que se aprobó. Y bueno, la historia, sí, para comprimirla, es que en aquel entonces la dirigencia judía de la población en el 47, 48 acepta esta propuesta, pero los países árabes alrededor, que son Egipto, que son Siria, que son Jordania, que es Líbano, no, no, no están dispuestos a tolerar que dentro de esa región, que ellos consideran que debe de ser árabe y musulmán por excelencia, porque pues en cierta forma es el corazón de toda la región esta mesooriental con un valor religioso muy fuerte para todos ellos, no están dispuestos a aceptarlo y esto
da lugar a la primera famosa guerra árabe-israelí del 48. Y esta guerra árabe-israelí que para los israelíes es la guerra de independencia, termina para los árabes como la Nakba, así le llaman, que es la catástrofe. ¿Qué fue la catástrofe? Que finalmente después de 9, 10 meses de combates, en donde las cosas estuvieron pues muy inciertas desde el principio, como podía un bando ganar como el otro, realmente los ejércitos de Egipto, de Jordania, no era entonces Jordania, era Transjordania, de Siria, del Líbano, contra este conglomerado judío que vivía en aquel entonces en esa zona. Y por efecto de esa guerra, del fin de esa guerra, el Estado palestino que debía de haber nacido no nació porque esas porciones que le correspondían quedaron repartidas, una parte en manos de Israel, porque dentro de los avances durante la guerra Israel lo conquistó, la Franja de Gaza quedó con Egipto y todo lo que se llama la margen occidental del Jordán, bueno, el reino de Transjordania se lo anexó y a partir de allí cambió el nombre a Jordania. Y bueno, allí empieza, digamos, la tragedia del pueblo palestino, de que finalmente no se queda con un Estado nacional propio y que mucha de la diáspora palestina, de quienes huyen del territorio en el momento de la guerra, por efecto de la propia guerra, de las hostilidades, del terror y de todo lo que se vive en una situación de guerra, salieron y al salir se convirtieron en refugiados que quedaron en campamentos de refugiados en Líbano, en Egipto, en Siria e incluso en Jordania misma. Y así es como empieza la tragedia palestina, que va a ser una tragedia que se va a amplificar o va a cobrar otros tintes con la Guerra de los 6 días de 1967, en donde el resultado de esta guerra, en la cual Israel conquista la Franja de Gaza y conquista también todo el Sinaí de Egipto y conquista lo que le llaman Cisjordania, West Bank o Judea y Samaria, les dicen algunos allá en Israel, pues eso crea una situación novedosa en el sentido de que a la población árabe local que se quedó viviendo adentro de Israel, ahora se va a añadir, pero sin estos derechos ciudadanos de los que goza la población árabe israelí que se quedó desde el 48, esta población que está en Cisjordania y en Gaza va a pasar a ser, a partir del 67, población árabe palestina bajo ocupación militar israelí. Son son residentes árabes dentro de Israel. Pero no viven dentro de Israel, viven en territorios ocupados porque los territorios nunca se han anexado, que eso ha sido pues una situación de ambivalencia que le ha permitido a lo largo de todo este tiempo a Israel no tener por derecho internacional la obligación de ciudadanizarlos y darles derechos y convertirlos en ciudadanos comunes y corrientes. Eso es lo que les permite no tener acceso al libre tránsito, todas estas Limitaciones. limitaciones que tienen dentro bueno, donde están, Sí, están bajo ocupación militar israelí. Entonces, esa es una realidad que se produce a partir del 67, que no privaba del 48 al 67, porque del 48 al 67 la Franja de Gaza con su población estaba en manos de Egipto, pero Egipto también en todos esos casi 20 años tampoco incorporó a esa población árabe palestina a la nación egipcia, o sea, la mantuvo también como una entidad separada, controlándola y obviamente con desventajas importantes. Entonces, bueno, ahora es muy difícil recorrer todo esto, pero finalmente yo creo que algo que podemos decir es que ha habido un muy valioso intento por tratar de resolver toda esta cuestión mediante la creación de un Estado palestino independiente, que fueron los acuerdos de Oslo. Y que esto se llevó a cabo, digamos, en los años 90, siendo los protagonistas el premier israelí de aquel entonces, Yitzhak Rabin, junto con Shimon Peres, estando Yasser Arafat por parte de la representación del pueblo palestino, y pues estos acuerdos de Oslo como que dieron lugar a un primer paso para tratar de crear
la infraestructura básica de un futuro Estado palestino independiente. Y fue entonces cuando Yasser Arafat, con su organización, puede llegar desde Túnez, que era donde estaban sus cuarteles, a instalarse en la mera zona, ahí en Cisjordania, en las ciudades de Ramallah, de Jericó y también en Gaza, en la ciudad de Gaza, como presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Y entonces aquellos años 93, 94 fueron como que los años más prometedores y felices, en donde había como que una sensación de que todo era cuestión de tiempo para que finalmente llegara la paz. Sí, esta escena famosa de Rabin y Pérez con Arafat en la Casa Blanca, con Clinton en medio, que se dan la mano, etc. Ahora, esto, por cierto, ya haciendo una referencia familiar, mi hijo y mi hija ya vivían entonces en Israel y lo que ellos decían es, mira, aquí todo esto se ve muy prometedor. Si vamos a tener familia acá, ya probablemente ni van a tener que ir al ejército y ya no va a haber este tipo de... O sea, como que había mucha esperanza, mucho optimismo en todos aquellos que efectivamente estaban dispuestos a incorporarse a esta visión de intercambio de territorios por paz, ¿sí? ¿Qué significa eso? Eso Ajá, ¿qué significa significa, intercambio de territorios por paz? bueno, lo que pasa es que normalmente para poder concretar el nacimiento de un Estado palestino, Israel tenía, como quien dice, que desocupar Ramallah, Jericó, Jenin, Tulkarem, estas ciudades que la Autoridad Nacional Palestina iba a empezar a controlar, como que sacar de ahí a sus fuerzas militares y comenzar a ceder partes del territorio a la Autoridad Nacional Palestina, un poco como se hizo a partir del año 79, cuando se firmó la paz con Egipto. O sea, cómo se firmó la paz en el 79 entre Sadat y Begin. ¿A partir de qué concesiones? Bueno, Israel se comprometió, dentro de esta fórmula de territorios a cambio de paz, a devolverle a Egipto toda la península del Sinaí que había conquistado Israel en el 67. Esa era la fórmula territorios a cambio de paz, ¿sí? Y efectivamente se firmó el acuerdo de paz con base en esa fórmula y eventualmente para 1982 Israel ya había desocupado la totalidad de la península del Sinaí, deshaciéndose incluso de los pozos petroleros que existen algunos dentro de la península del Sinaí. Entonces aquí se supone que también iba a operar una situación que paulatinamente iba a acabar por devolver o desocupar las zonas que Israel conquistó en el 67, la mayor parte de ellas, para que ahí se creara el Estado palestino. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no se Bueno, se pues logró? eso ya lo podemos empezar a conectar un poco con lo de la actualidad. Lo que sucedió es que, desgraciadamente, las fuerzas en ambas partes de la ecuación, en Israel y dentro del ámbito palestino, que no estaban de acuerdo con esta fórmula, porque ellos no querían nada más parte del pastel, sino querían todo el pastel, ¿sí? Hay parte dentro del pueblo palestino que dice Israel no debe de existir y tenemos nosotros, como Hamas lo sostiene, que expandirnos desde el Mediterráneo hasta el Jordán, ¿sí? Porque aquí no debe de haber judíos, es una profanación del territorio, una blasfemia. También a lo largo de este periodo del 67 hasta los años 90 se gestó dentro de Israel un movimiento extremista judío nacionalista que también, bajo una concepción mesiánica, también aspiraba a lo mismo, pero a la inversa, ¿sí? Entonces, hay dos fuerzas que no están de acuerdo con esta ¿Convivencia? o sea, con esto que se está gestando dentro del ámbito diplomático internacional, con Pérez y con Rabin y con Arafat mismo. O sea, hay extremistas de los dos lados que están dispuestos a sabotear y a bombardear y a explotar este proceso y lo consiguen. O
O sea, ¿cómo lo consiguen? Al poquito tiempo de la firma del acuerdo, a Rabin lo asesinan, un judío extremista, después de una manifestación a favor de la paz, que fue, por supuesto, una escena muy teatral, porque estaba ante la manifestación Yitzhak Rabin con Shimon Peres cantando la canción de la paz, con la letra de la canción que se la guarda en el bolsillo. Y entonces sale termina la manifestación, le disparan y en el pecho muere Rabin y aparece la canción de la paz manchada de sangre. O sea, parecía como de película trágica de Hollywood, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento en que se asesina a Rabin por grupos extremistas judíos, también por otro lado el Hamas, que ya está fundado desde más o menos 5 o 6 años antes, como una organización distinta a la OLP, con una agenda fundamentalista religiosa islamista, ¿sí? También se aboca a destruir cualquier posibilidad de paz, porque para el Hamas no es el futuro anhelado, la coexistencia en 2 estados, Estado de Israel, Estado judío, Estado árabe-palestino, sino es toda la Palestina, lo que fue la Gran Palestina, para nosotros, o sea, Israel desaparece del mapa. ¿Qué es lo que comienza a hacer Hamas también a partir del 94, 95, inmediatamente después del asesinato de Rabin? Comienza con una campaña de terrorismo suicida a lo largo de esos 5 o 6 meses, en donde explotan camiones y explotan pizzerías y explotan cafeterías y todo esto que la historia está, que se ha repetido varias veces, con la consecuencia de que para el público israelí, que estaba tan contento y tan convencido de que la paz estaba a la vuelta de la esquina, finalmente esto, como es normal que suceda en situaciones como esta, hace que buena parte de la opinión pública ahora sí que cambie de canal y diga, la paz no es posible, vean cómo nos están matando y lo que pasó con la explosión en este autobús y lo que pasó con esto y lo otro. Y a la hora de las nuevas elecciones en mayo, creo que fueron del 95, pues en vez de que gane Shimon Peres, que era el continuador de la política de Rabin de los acuerdos de Oslo, quien gana va a ser Netanyahu, encabezando un partido de derecha que formaba parte del bloque que rechazaba la fórmula de 2 estados, 2 pueblos. O sea, una tragedia griega. Perfecto. Justo mi siguiente pregunta, Esther, era sobre Netanyahu. ¿Cuál es su historia? ¿Cómo asciende al poder? Y bueno, ya la respondiste ahí. ¿Cómo se ha mantenido tanto tiempo Netanyahu en el poder? Porque entiendo que llega en este momento en el que se acaba de originar un conflicto, que voltea la perspectiva pública del pueblo de Israel sobre la posibilidad de la paz y asciende al poder. Y ahora, ¿cómo es que se ha mantenido? ¿Qué año fue cuando? No, esto fue en 95. 1995. Sí. Ha perdido en algún punto y ha Sí, regresado, sí, lo que ¿cierto? pasa es que él estuvo más o menos del 95 hasta el 98, pero el 98 pierde las elecciones y sube de nueva cuenta el Partido Laborista, que era el partido al que pertenecían Rabin y Pérez. Y sube otro general político israelí que se llama Ehud Barak, que intenta, con la mediación otra vez del presidente Clinton en Estados Unidos, intentan revivir el proceso de Oslo, ¿sí? Se reúne Clinton, que hace de esa empresa una de sus objetivos en política exterior más importantes, los reúne otra vez a Arafat y a Ehud Barak, otra vez en Estados Unidos, para tratar de como reencarrilar el proceso de paz. Sin embargo, a último momento, cuando se esperaba ya que las cosas se amacizaran, pues resulta que Arafat rechaza la última propuesta y a partir de ese rechazo de esa última propuesta va a estallar en Israel lo que se llama la Segunda Intifada, que va a ser 4 años nuevamente de gran violencia, en donde aquí no nada más el Hamas participa, sino también incluso gente de Arafat mismo. Arafat está al mando de buena parte de la población palestina, que van a ser 4 años igual de bombazos suicidas y de terrorismo, en donde absolutamente todo el turismo se abandona la zona
Y bueno, ya después de que Ehud Barak fracasa en su intención de revivir el proceso de paz y con esta intifada en curso, bueno, creo que es muy detallado, a lo mejor va a ser muy largo hablar de todo esto, pero llega un general del Likud, también de la misma onda que Netanyahu, otra vez a ser primer ministro, que va a ser Sharon, un general conocido por sus posturas halconas, radicales, promotoras de la creación de asentamientos judíos en territorios palestinos, ¿sí? Que él queda como primer ministro, alguien de la derecha dura, que sin embargo, ante el panorama que surge de toda esta segunda intifada, de la gran pérdida de vidas por todos estos bombazos y de todo este pesimismo y de darse cuenta de que el estar ocupando Gaza, porque Gaza en aquel entonces sí estaba siendo ocupada desde adentro por el ejército israelí, con la presencia incluso de 8,000 colonos judíos que vivían adentro de Gaza. Y Sharon pragmáticamente se da cuenta de que todo esto de estar ocupando Gaza es realmente absurdo, es inútil, es contraproducente y decide desconectarse de Gaza. Se desconecta de Gaza, ¿qué quiere decir? Que finalmente sale el ejército israelí de Gaza y se obliga a los 8,000 colonos judíos que viven allí a salir y abandonar sus invernaderos y sus empresitas que tenían allí, porque con lógica, Sharon dice, muchos de los males vienen de esta ocupación, no podemos seguir manteniendo nosotros a 8,000 colonos judíos y protegiéndolos y cuidándolos cuando hay una población palestina de 2 millones allí, etcétera, etcétera, y dice, nos salimos de Gaza. Y allí hay muchos analistas que dicen que si bien la desconexión fue algo positivo, porque finalmente como que quitó presión a la relación entre palestinos e israelíes, el error que tuvo Sharon fue el que no pactó la salida con una contraparte palestina. Simplemente en el 2005, como quien dice, sacó a su gente, sacó a sus fuerzas militares, cerró la puerta y dijo, háganse bolas, ¿no? Y entonces, a partir de allí, del 2005, es como va a empezar todo un proceso en donde pues, va a haber una especie de competencia entre la fuerza del Hamás y la fuerza de la Autoridad Nacional Palestina, que ya una vez muerto Arafat en el 2004, ya está encabezada en la presidencia por Mahmoud Abbas y que tiene sus cuarteles en Ramallah, que es en Cisjordania. No sé si hasta En el aquí. West Bank. Sí, Sí. el West Bank, Cisjordania, el West. Sí, hasta aquí está más o menos, o ya. Sí, sí, sí. O sea, 2004 ocurre este levantamiento dentro de Gaza, ¿no? No. La intifada es adentro de Israel. Ah, ok. Sí, o sea, los pero salen de Gaza. salen de Gaza en 2005. Ok. En 2005, sí. En 2004 muere Arafat. En 2005, después de 4 años de intifada, Sharon, el primer ministro israelí, decide salirse de Gaza. Y a partir de 2005 hasta el 2007 hay una especie de competencia por el control de Gaza entre el Hamás y la gente de la Autoridad Nacional Palestina, que tiene fundamentalmente sus cuarteles y su centro de operación en Cisjordania, en el West Bank, Ramallah es, digamos, como que la principal ciudad allí, ¿sí? Entonces, hay incluso una mini guerra civil entre Hamás y las fuerzas de la Autoridad Nacional Palestina en el 2006, después de unas elecciones en donde el Hamás ganó prioridad, ganó más asientos dentro de la legislatura, pero finalmente Hamás expulsa a sangre y fuego a sus correligionarios de la Autoridad Nacional Palestina de Gaza y se queda con el control de Gaza. ¿Sí? Claro. Eso es a partir de 2007, en donde Gaza queda gobernada ya oficialmente por el Hamás. De forma un poco autoritaria, ¿no? A través de sangre y fuego, como dices. Bueno, o sea, expulsó a la parte de las huestes de Mahmoud Abbas, de la Autoridad Nacional Palestina, las expulsó, o sea, no estuvo dispuesto a cogobernar Gaza junto con la Autoridad Nacional Palestina,
Y eso generó una nueva realidad que no, pues, que había sido inexistente en el pasado. O sea, Cisjordania en manos de la Autoridad Nacional Palestina, las partes, las ciudades de Cisjordania, ¿sí? Que estaban en manos de Mahmoud Abbas, y Gaza en manos del Hamas. Y bueno, algo que también es muy importante señalar es que a lo largo de todos estos años hubo un avance en el crecimiento de asentamientos judíos en el West Bank, eh, a manera de colonias que se fueron estableciendo de manera ilegal de acuerdo a derecho internacional, que hoy por hoy ese es también uno de los graves obstáculos e impedimentos para llegar a algún acuerdo, que ya existe en esa zona de Cisjordania o de West Bank, en diferentes instalaciones y establecimientos, cerca de 500,000 de judíos viviendo allí. Con lo cual, la partición de la tierra se vuelve cada vez más complicada en un eventual acuerdo a futuro. Claro, es parte de lo que reclama también el pueblo palestino, ¿no? Como Sí, esta constante. avance de los asentamientos judíos, que han sido producto de el proyecto político de la derecha religiosa nacionalista israelí. Perfecto. Sí, clarísimo. Sobre, ahora vámonos a movernos un poco ya hacia el 7 de octubre de este año. Netanyahu de vuelta en el poder, con algunos conflictos. ¿En qué estado se encontraba el gobierno de Israel bueno, previo al ataque, ¿no? O sea, ¿cuál era el contexto en el que se encontraba? Sí. Bueno, ya Netanyahu en el 2009 regresa al poder como primer ministro y desde el 2009 hasta el 2023 ha estado casi todo el tiempo en el poder, excepto por 1 año y medio entre el 2021 y el 2022, en donde hubo un lapso en que perdió porque hubo elecciones muy seguido debido a que se disolvían los gobiernos y volvían otra vez a convocar elecciones, pero prácticamente del 2009 hasta el 22-23, pues ha sido seguidita el control de Netanyahu. Sin embargo, en este último gobierno que fue establecido a partir de diciembre del año pasado, de diciembre del 22, este último gobierno fue un gobierno peculiar porque no se parecía mucho a los anteriores gobiernos de Netanyahu, en el sentido de que sus aliados, los partidos aliados en la coalición que encabeza Netanyahu, a partir de ser el líder del partido Likud, esta coalición está integrada por partidos extremistas religiosos ultranacionalistas, que se les puede calificar de derecha conservadora, con una visión muy ultranacionalista, ¿sí? Son dos partidos ultraortodoxos, uno de origen ashkenazita, otro de origen sefaradita, que es de judíos básicamente, pues muy interesados en cuestiones básicamente de rituales judíos, de obediencia a la ley judía y interesados en obtener recursos para sus instituciones religiosas y sus públicos, que son cada vez más amplios. Y el otro partido fue un partido creado un poco al vapor eh, bajo la, el padrinazgo o patronazgo de Netanyahu, en donde, francamente, para decirlo de manera vulgar, recogió a la peor gente, digamos, de la sociedad israelí, o sea, gente que se caracterizaba por ser bullying, racistas, ultranacionalistas vulgares, sin ninguna experiencia política seria, sin ningún estudio importante, que incluso uno de ellos, por ejemplo, ni siquiera fue recibido para hacer servicio militar porque a los 17 años ya tenía 3 carpetas por incitación al odio racial, etcétera, etcétera. Entonces, realmente el gobierno que integró Netanyahu a partir del año pasado, de diciembre del año pasado, fue un gobierno muy deficiente, muy poco profesional, además con un discurso súper populista, en donde se utilizaron pues, mucho de lo que actualmente están utilizando los gobiernos populistas. O sea, mucha mentira, mucha falsa acusación, mucha demagogia barata que funcionaba muy bien para
conseguir bases importantes de seguidores, pero gente bastante mediocre en muchos aspectos. Incluso del partido Likud, que había sido el de Sharon y el de Netanyahu en el pasado y el de Begin más atrás, pues se vació de los elementos más serios y que tenían una cierta tradición democrática de derecha, pero tradición democrática a fin de cuentas, y se fue llenando con personajes de lo más impresentables, por decirlo de alguna manera. Y pues lo que ocurrió a lo largo de este año, desde enero para acá, es que a este grupo, a este gobierno, se le ocurrió realizar, como ha pasado con muchos gobiernos populistas en Turquía y en otras partes, se le ocurrió impulsar una reforma judicial que pretendía sobre todo debilitar las instituciones y los contrapesos que funcionan dentro de las democracias, que eso pues lo vemos muy seguido. Sobre todo el ataque fue en contra de el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, y pues con una contundencia y con el paquete que se mostró en enero, en febrero, recién inaugurado el gobierno, era realmente de asustar, porque pues era quitar muchos de los instrumentos que tiene el Estado, por ejemplo, para garantizar los derechos de las minorías, para garantizar derechos también, digamos, a favor de las mujeres, a favor de grupos religiosos distintos que conviven en Israel, de los árabes israelíes, que también iba en contra de algunas de las otras libertades que habían sido comunes dentro de Israel, sobre todo en cuestiones de información, de prensa, de control de los medios. Y esto pues provocó para los israelíes, que en ese momento realmente sí me pareció admirable la respuesta, pues que les cayera el 20 muy rápido y que salieran de manera inmediata a protestar en manifestaciones multitudinarias sábado tras sábado, tras sábado, tras sábado, tratando de contener todas estas propuestas que trataban básicamente de transformar a Israel de un Estado que funcionaba hacia adentro, no hacia afuera a los territorios ocupados, pero hacia adentro, como una sociedad democrática, pues convertirla un poco en lo que se ha convertido Hungría, en lo que se ha convertido Turquía, en donde cada vez está más concentrado el poder en manos de pues, el primer ministro o el presidente. Y bueno, pues toda esta efervescencia provocó una gran polarización en el país. Y esta polarización fue tremendamente eh, dañina para la estructura militar, la estructura de los servicios de inteligencia, los servicios secretos, en donde comenzó a alterarse, digamos, el orden o la disciplina o los acuerdos con los que todas estas instancias funcionaban anteriormente. Y bueno, hay quienes dicen que mucho de esta crisis o de esta posibilidad que tuvo el Hamas para llevar a cabo este ataque del 7 de octubre como lo hizo, se debió a que realmente el Estado durante estos 9 o 10 meses se Fue deficiente. descompuso, ¿sí? Pasó a ser tremendamente disfuncional porque muchas de estas figuras que tienen poder comenzaron a utilizar ese poder para tratar, por ejemplo, de conseguir objetivos particulares que desviaron fuerzas militares hacia zonas que realmente no las requerían, dejando descuidada, por ejemplo, la parte sur del país, que es a donde entraron los terroristas del Hamas. Entonces, a grandes rasgos, como que esta es la lectura que se da. Claro, y a esto ya llegamos el día 7 de octubre, que a partir del ataque de Hamas dentro de Israel, le permite a Netanyahu consolidar, ¿no? Un gobierno de unidad, ¿no? O sea, sí, logra tener como esta, no lo logra aún. No, mira, yo creo que Netanyahu, a partir del 7 de octubre, ya se convirtió en un cadáver político. O sea, Netanyahu realmente ese mismo día, ante el fracaso gigantesco de su gestión para, para proteger
a su población civil, como que ya era prácticamente un futuro este, preso, a lo mejor por los otros acusaciones que se le estaban, juicios que se le estaban entablando, ¿sí? Inmediatamente el consenso dentro de Israel, incluso dentro de muchos de sus partidarios, fue que buena parte de la responsabilidad de esta gran tragedia para el pueblo de Israel recae sobre los hombros de un hombre que se llama Netanyahu, que a través de todas sus maniobras políticas y a través de haber conformado un gobierno de esta naturaleza únicamente para poder él quedar concentrando el poder en sus manos y escapar de los juicios que se le estaban llevando a cabo, puso en riesgo a la seguridad nacional. O sea, hoy por hoy las encuestas dicen que Netanyahu ya no cuenta ni con un 15% del apoyo de la población israelí. O sea, hay muchísimo resentimiento porque en general la población israelí siempre, o sea, nunca se imaginó que podía haber un ataque como el que hubo. Y obviamente, pues va a ser necesaria una investigación cuando la guerra termine, si termina, en donde no me cabe ninguna duda de que Netanyahu ya no tiene ningún futuro político. Ahora, mientras tanto, la guerra ya está en curso, no es el momento ni para celebrar elecciones. Hay quien dice que Netanyahu debía de manera espontánea renunciar, aunque tal vez en este momento quedar el país un poco en esta ambivalencia de no tener un primer ministro formal no sería lo más conveniente, pero el mismo Netanyahu se dio cuenta de la enorme falta de profesionalismo de su gobierno, que él mismo recurrió a la oposición para que hubiera un refuerzo por parte de, sobre todo, miembros de un partido político que son generales muy afamados, como Benny Gantz y como Gadi Eisenkot, que forman parte de un partido político que está en la oposición, y ellos entraron no a integrar un gobierno de unidad nacional, porque no hay gobierno de unidad nacional, simplemente estas dos personas y unos cuantos más de su equipo, de su partido, pero estas dos personas entraron a reforzar el gabinete de guerra. Pero no se trata de un gobierno de unidad nacional. Y realmente yo estoy 100% segura de que Netanyahu es ya alguien que se puede dar por muerto políticamente hablando. Perfecto, pues vamos a pasar ahora, Esther, a hablar un poco sobre el estado geopolítico en Medio Oriente. Me gustaría a mí saber, pues estaban las negociaciones entre Israel y Arabia Saudita. ¿Qué impacto tuvo tanto en las negociaciones como en comprender la situación geopolítica que está sucediendo en Medio Oriente, sobre también cuál es el papel de Irán, ¿no? en todo lo que ha sucedido? Y por último, ¿cuál es el interés o si tú consideras si existe algún interés en Estados Unidos de apoyar a Israel? Bueno, a ver, antes de hablar de la negociación con Arabia Saudita, sí quisiera como para que se entendiera el paquete completo, que cuando el Estado de Israel nació, todo el mundo árabe lo rechazó y también la mayor parte del mundo musulmán. O sea, 22 naciones árabes, con 56 musulmanas junto con las 22 de ellas son árabes, rechazo total a la existencia del Estado de Israel. Con el paso del tiempo, como ya lo mencioné antes en esta plática, eventualmente Egipto hizo el primer acuerdo de paz con Israel, que se firmó en 1979 tras los acuerdos de Camp David, promovidos por el presidente Carter con Begin. Fue el primer país árabe que hizo paz con Israel y como resultado de haber hecho esa paz, lo expulsaron de la Liga Árabe y no fue readmitido de nueva cuenta en la Liga Árabe, sino más o menos unos 7, 8 años después. Cuando en los años 90 se llevó a cabo este acuerdo de Oslo, los acuerdos de Oslo, esto propició que Jordania, el reino de Jordania, también aceptara
hacer las paces con Israel y pues acordaran intercambiar ya relaciones diplomáticas, etcétera, etcétera. Fue el segundo país árabe que hizo paz con Israel, Egipto, Jordania, con lo cual se hablaba de que Israel pasaba a tener un índice de seguridad mucho mayor porque básicamente Egipto había encabezado las anteriores guerras en contra de Israel y por lo tanto si Jordania y Egipto ya no estaban en un estado de guerra, quedaba pendiente, hablando de las fronteras, Líbano y Siria. Ahora, ¿qué pasa hace 3 años cuando Trump está en el poder? Cuando Trump está en el poder, que tiene una política muy peculiar hacia el Medio Oriente, que tiene que ver con un aparente apoyo brutal, total hacia Israel, pero que tiene más que ver, no tanto con que esa es su visión política, sino que él quiere mantener apegados como votantes suyos en Estados Unidos a 70 millones de evangélicos que están en esta misma onda mesiánica judía, o sea, por cuestiones de interpretación religiosa. Bueno, finalmente Trump facilita que Netanyahu y Emiratos Árabes Unidos y Bahrein también acepten normalizar relaciones con Israel. Esto se llama los Acuerdos de Abraham y tienen 3 años más o menos de haberse celebrado. Y pues esto como que abre esta ventana de optimismo de que cada vez van siendo más los países árabes que después de 70 años o 70 y tantos años de existencia del Estado de Israel ya están dispuestos a convivir con él en el vecindario. Y se van a sumar también después Sudán y Marruecos. Entonces ya no son 2, van a ser 4 y luego van a ser 6, ya son países árabes. ¿Y por qué lo hace Emiratos Árabes Unidos y por qué Bahrein? Bueno, porque se trata de estos ricos países petroleros ultramillonarios que tienen ahorita como que un proyecto muy importante de modernización, que pretenden llevar turismo, que pretenden generar nuevas fuentes de energía limpia y que tienen así como que una ilusión con, bueno, ya vimos cómo Qatar casi casi se llevó el campeonato mundial de fútbol y creo que escuché el día de hoy que parece que la FIFA ya le dio para el 2030 a Arabia Saudita. No sé si será cierto, eso me dijeron hoy en la mañana. Son muchos países el mundial de... No, pero la sede. Por eso, son... Ah, varios, sí, creo que Argentina también está. pero como Arabia Saudita y Argentina. Sí, creo que va a ser un mundial en el que no, como que sigue, que es Ah, que es en México, México, Canadá, Canadá. Estados Unidos. El que sigue es México, Canadá, Estados Unidos. Y después todavía más países. Bueno, no sé, pero el caso es que como que hay mucho interés desde el punto de vista económico y de intercambios tecnológicos y de también de complacer a Washington para que Washington le siga surtiendo armamento, en este caso a Emiratos Árabes Unidos y luego también a Arabia Saudita, como que se empezó el camino para intentar llegar a también una normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita, de forma similar a como se había hecho con Emiratos, con Bahrein, con Sudán, con Marruecos, ¿sí? Entonces, como que a ojos de los israelíes y del mundo entero, como que parecía que se estaba tratando una especie de efecto dominó, en donde cada vez más países árabes, por decisiones fundamentalmente pragmáticas, decidían reconocer el Estado de Israel y ya dejar de lado esta utopía de destruirlo y de hacerlo desaparecer del mapa. Y esto como que se veía como un gran objetivo y sobre todo un proceso en el que Arabia Saudita fuera el siguiente actor de esta normalización. ¿Por qué Arabia Saudita? Bueno, por el tamaño de su peso económico, también el peso religioso que tiene dentro del mundo árabe y del mundo musulmán en general, al ser la cuna del Islam. O sea, en lo que es Arabia Saudita hoy, la antigua Arabia, pues allí surgió Mahoma, allí el Corán, ahí está la Meca, allí está el centro religioso y por lo tanto, si Arabia Saudita reconoce a Israel, como que esto significa ya un parteaguas en cuanto a las relaciones del resto del mundo musulmán con Israel.
Y bueno, en esto estaba empeñado, sobre todo Estados Unidos, con Biden como mediador, con el gobierno de Netanyahu, justo en estos últimos meses. Había reticencias porque también la gran piedra en el zapato era que Arabia Saudita no podía no obviar, digamos, no podía obviar el tema palestino. O sea, esto de establecer ya relaciones normales con Israel, quedándose el problema palestino todavía irresuelto, podía ser considerado una gran traición al pueblo palestino. Y entonces hay quien dice que buena parte de que el ataque del Hamás el 7 de octubre se haya dado justo en este momento fue por el hecho de que estaban avanzando de manera bastante rápida estas negociaciones en donde se iba a exigir a Israel que retomara de alguna forma la negociación con la Autoridad Nacional Palestina, pero era algo demasiado vago, ¿sí? Entonces, bueno, hay quien dice que el Hamás justamente decidió en este momento hacer el ataque para así, pues, sabotear el curso que llevaba este proceso, porque Arabia Saudita, en una atmósfera como la que estamos viviendo actualmente, no puede de ninguna manera continuar en este proceso de acercamiento hacia Israel. Claro, eliminar la posibilidad de paz. Ok, Ujú. Sí. perfecto. ¿Y Irán? Miren, ¿Qué rol juega Irán no es parte del mundo árabe. O sea, Irán no es un país árabe. Irán es un país musulmán, pero no forma parte del mundo árabe porque Irán es persa, farsí. O sea, realmente, ¿quiénes son los países árabes? Aquellos, así se definen de manera sencilla, aquellos países cuya lengua materna es el árabe. Irán tiene cultura persa, su idioma es el farsí y no es parte del mundo árabe, pero es parte importante del mundo musulmán en su versión chiita. Sí, el Islam bueno, más o menos se dividen sus fieles entre sunitas, chiitas y los místicos, que es un grupo chiquito. Entonces, esta República Islámica de Irán, desde su nacimiento, en 1979, cuando derrocaron al Shah, una de sus banderas más importantes ha sido la condena a la existencia del Estado de Israel como una gran blasfemia, como una gran injusticia, que no hemos hablado de justicia todavía, una gran injusticia a lo que debe de ser el orden natural de las cosas de acuerdo a sus concepciones religiosas. Irán, durante la época del Shah, era un país amigo de Israel. O sea, al grado de que se sabe que la mujer del Shah, cada vez que daba luz, lo hacía en hospitales israelíes porque tenía mucha confianza en la medicina israelí y había intercambios y viajes, etcétera. Cuando triunfa la revolución islámica, el Shah cae y se establece el dominio de los ayatolas, empieza, digamos, este, este odio furibundo a la existencia de Israel, y a medida que va pasando el tiempo y que esta República Islámica se ha mantenido, ahora sí que contra viento y marea, con todo y su tiranía y este, su misoginia, su homofobia, o sea, todo lo que sabemos que hacen, bueno, pues parte también de su agenda es fundamentalmente su tirria que le tiene a lo que le llamaba el ayatollah Khomeini, el gran Satán que es Estados Unidos y el pequeño Satán que es Israel. Entonces, abiertamente dicen que el objetivo de Irán es destruir a Israel. Y bueno, pues en ese sentido, el desarrollo nuclear iraní que se ha venido gestando desde hace tiempo ha sido uno de los principales cocos de Israel, ¿sí? Y bueno, hubo todo este intento por parte de la administración norteamericana y de muchos otros países europeos de evitar que llegue a tener un arsenal nuclear Irán, porque en la medida en que se trata de un régimen fundamentalista con ideas mesiánicas en el sentido mesiánico musulmán, con todo este perfil, pues, autoritario, vertical, total, etcétera, pues que esto era un gran riesgo. Y para Israel lo es porque definitivamente el mayor enemigo, de acuerdo al discurso oficial iraní, para ellos es Israel. No hay frontera de por medio, no hay ninguna reivindicación de otro tipo, simplemente se trata de una cuestión de
imposibilidad de aceptar que dentro del Medio Oriente, que es árabe y musulmán por excelencia, exista en el medio un Estado que no sea ni árabe ni musulmán y que sea como el Estado de Israel, que fundamentalmente tiene pues esta identidad judía dominante. Entonces, se supone que a lo largo de muchos de estos últimos años, desde el 2007, que Hamás está controlando la Franja de Gaza, Irán ha sido uno de los principales proveedores de arsenales, de explosivos, de todo tipo de ayuda financiera para el desarrollo pues de lo que el Hamás ha pretendido hacer. Así como de manera abierta y totalmente clara, también Irán ha estado financiando y apoyando a otra fuerza en Líbano, que son los chiitas libaneses, que tienen esta organización que se llama Hezbollah, ¿sí? El Hezbollah no está constituido por palestinos, ¿sí? La gente que del Hezbollah son libaneses que incluso ya tienen partido político y una dominancia muy fuerte dentro del parlamento libanés. Que por cierto, Líbano ahorita está en calidad de estado fallido total. Económicamente, desde el bombazo, no bombazo, sino la explosión en el puerto de Beirut y todo esto. Y además todo el mal manejo gubernamental, la corrupción, tienen una inflación brutal, tienen, bueno, una situación realmente muy, muy mala. Y Hezbollah es, como le dicen, un proxy de Irán. Y Hezbollah asume el mismo discurso y la misma postura de que su objetivo fundamental para todo este arsenal armamentista que tiene, se habla de que tienen 160,000 cohetes o misiles con una potencia y un alcance mucho mayor, por supuesto, que los que tiene el Hamás. Y pues una de las cuestiones que hoy por hoy constituyen una preocupación para los israelíes es que al mismo tiempo que existe un frente abierto ahorita con el Hamás en Gaza, Hezbollah decida abrir un frente adicional en el norte con esta situación totalmente abrumadora de que Hezbollah tiene a lo mejor un potencial de fuego infinitamente mayor que el Hamás mismo. Y bueno, Hezbollah es uno de los proxies de Irán y ese es el motivo por el cual desde que inició todo este conflicto después del 7 de octubre, Estados Unidos ha mandado a estos dos grandes portaaviones al Mediterráneo Oriental y ha mandado también naves al Mar Rojo porque esto constituye una señal dirigida fundamentalmente a Irán y a Hezbollah de que aguas si intentan ahorita aprovechar la situación para iniciar un frente adicional para Israel, nosotros aquí estamos para tratar de detener esto, incorporándonos tal vez a la contienda, con lo cual esto se ampliaría de una manera sumamente peligrosa. O sea, es un poco como un intento de mantener el, ya el desastre que está sucediendo hoy en día, que solo sea eso, por Se así ha decirlo. acotado Exacto. O a sea, Hamas y a Israel. que no se siga Que expandiendo. no se siga expandiendo, porque si se sigue expandiendo, o sea, como que se corre el gran riesgo de que esto se convierta en algo que podría escalar hasta, no sé, hasta situaciones inimaginables, porque no sabemos qué decidiría, por ejemplo, Rusia. Rusia, Putin tiene tropas adentro de Siria desde que comenzó su intervención dentro de la guerra civil en Siria, ¿sí? Y ahí hay presencia muy cercana a la frontera de Israel de tropas rusas también, que Rusia la lleva muy bien con Irán, aunque nunca tampoco ha cortado relaciones con Israel. Pero la presencia allí de Estados Unidos con sus portaaviones y todo esto, pues es también un elemento que juega en este contexto como parte de la ampliación de este conflicto a límites mucho más extendidos. Bueno, y ahora se viene también el tema de lo que acaba de suceder el día de ayer, o hoy por la madrugada tal vez para nosotros, De con lo de Yemen. Yemen. Ajá. Ahí, pues, una vez más, ¿no? Como es un tema complejo, porque en Yemen el grupo de Houthis
lanzó un ataque, pero los Hutis no son necesariamente El gobierno de el Yemen. gobierno de Yemen. Entonces, ¿nos podrías explicar un poco qué es lo que sucede ahí? Mira, Yemen tiene muchos años, varios años en una situación de guerra civil brutal. Guerra civil entre la parte sunita de la población de Yemen, que el gobierno de Yemen había estado en manos de sunitas siempre, en contra de los rebeldes hutis o hutíes, que son, emergen, digamos, de la población chiita, que también existe adentro de Yemen. Por lo tanto, a lo largo de estos, creo que llevan como 7, 8 años de guerra civil, al gobierno que es sunita, lo apoya Arabia Saudita, que es sunita, y a los chiitas, o los hutíes, los apoya Irán. Y no les puedo yo, a lo mejor, decir el la catástrofe que ha sido esta guerra civil. O sea, la cantidad enorme de bajas, de niños muertos por efecto de los bombazos de la aviación saudita en ocasiones. Irán no metió directamente sus fuerzas, pero ha estado abasteciendo a los hutíes. Epidemias de cólera brutales en donde han muerto miles y miles y miles de civiles en Yemen. Sin embargo, los hutíes, o sea, todavía hasta ahorita el asunto no se ha arreglado, todavía sigue efervescente. Hay zonas del país controladas por un bando y zonas controladas por otro bando, pero los hutíes funcionan aquí como proxies de Irán, igual como lo hace Hezbollah. Entonces, pues aparentemente están recibiendo orden de Irán de estar como que provocando por ese lado, un poco como para crear más pánico, digamos, dentro de la zona de guerra actualmente, por el hecho de que de repente a Israel empiecen a llegar misiles desde el otro lado hacia Eilat, hacia la parte más sur de Israel. Entonces, la verdad es que esa es mi especulación, mi suposición. O sea, que se trata de disparos hechos por órdenes de Irán, porque los hutíes dependen fundamentalmente de Irán y que son como que buscapiés o intentos de em, provocar ciertas, como en el norte lo están haciendo ahorita, ciertas escaramuzas limitadas en donde no se llega a abrir de manera total y abierta un frente de guerra tal cual. Yo no creo que lo de Yemen pueda constituir un agravante muy importante dentro de este conflicto Israel-Hamas. Creo que más bien el riesgo está en la parte del norte con Hezbollah, y también en la posibilidad de que dentro de Cisjordania o en la margen occidental del Jordán pueda desatarse una nueva intifada, en el sentido de que al ver que existe una guerra entre sus hermanos palestinos de Gaza con Israel, comience también a aflorar la violencia dentro de la zona de Cisjordania o del West Bank, que de por sí es una zona que tiene pues mucho resentimiento también por todo el abuso de los colonos israelíes hacia la población palestina, aunque también por otro lado Mahmoud Abbas con su gobierno pues constituye una fuerza relativamente estabilizadora porque es alguien que mal que bien, a pesar de toda la corrupción que hay dentro de su gobierno, es alguien institucional, por así decirlo. Entonces, como que todo está muy, como dicen, volátil, ¿no? O sea, no se puede saber qué pueda suceder de aquí a mañana. Ok, y por ejemplo, pues ya, creo que nos podemos empezar bueno, esa parte quedó clarísima. Muchas gracias, Esther. Pero creo que nos podemos ya enfocar en la guerra Israel-Hamas, ¿no? Ya el conflicto presente que estamos viviendo, que creo que es importante como no, no dejar de lado el contexto de justo lo que tú mencionas, todo desde o sea, el estado en el que viven los palestinos en su día a día y en el que llevan viviendo en Gaza Siete que está el Hamas. desde 2007 y en el West Bank, pues también, ¿no? O sea, más tiempo probablemente también podríamos inclusive decir que Bueno, los desde el 67, asentamientos. sí, sí, y hay esta, digamos, hay esta solución medio intermedia en las zonas en estas ciudades que sí quedaron en manos de la autoridad palestina, que son Ramallah, Jenin, Tulkarem, Belén, Hebrón, ¿sí? Jericó, que están en manos, o sea, que internamente
tienen autonomía, pero hacia afuera hay control militar israelí con todo el sojuzgamiento que eso significa. Mira, la verdad es que yo creo que vale mucho la pena hablar acerca de lo que está pasando en el escenario de la guerra, pero también del manejo mediático que se está dando alrededor del mundo de todo esto, porque obviamente el tema guerra Israel-Hamás no es como el tema guerra civil en Siria, ni es como el tema genocidio de los rohingyas en Myanmar, ni es como el tema del genocidio en Darfur. ¿Por qué no es así? Sí, exacto. ¿En qué se distingue? Bueno, ¿en qué se distingue? Mira, la verdad te soy honesta, o sea, yo estoy viendo, digamos, este clamor mundial que se está dando en donde se hacen marchas y manifestaciones muy apasionadas que se asumen como pro-palestinas. Dentro de estas marchas pro-palestinas, con las cuales coincido en el sentido de que los palestinos merecen tener un Estado nacional y merece solucionarse su causa, y acuso, digamos, en este caso, al sector de la derecha nacionalista israelí, de gobierno de la derecha israelí, de haber manejado la situación de tal forma que han obstaculizado a veces la posibilidad de resolución, como a veces la han también obstaculizado los propios dirigentes palestinos. Pero en lo que a mí me parece que hay una situación muy peculiar es en el hecho de que haya, digamos, en estas manifestaciones todas estas escenas de gritos como Israel genocida o aquí en México, una de las marchas que escuché que gritaban, Gobierno de México rompe relaciones con Israel, el hecho de que de repente, por ejemplo, en Polanco, donde viven muchos judíos, aparecieron en varios edificios suásticas pintadas, el hecho de que en las universidades en Estados Unidos de la Ivy League, los judíos estudiantes estén teniendo en alguna que otra ocasión que refugiar y encerrarse en la biblioteca porque vienen a agredirlos, ¿sí? El hecho de que ahorita en París, en muchas casas de judíos, hayan aparecido suásticas. Y entonces es cuando uno dice, bueno, ¿cómo es que estamos llegando a esto? O sea, ¿cómo es que comienza a darse una forma de lectura colectiva y de locura colectiva en donde se asume de manera tan apasionada este esquema maniqueo, justamente a partir de un pogrom realizado en contra de los judíos? O sea, no digo que no haya contexto, pero como que esto es así como que una situación muy, muy desconcertante y hasta dolorosa. O sea, el que haya sucedido lo que sucedió en ese 7 de octubre, con todo el horror de los niños asesinados de manera cruel frente a los ojos de los padres frente a los ojos de los hijos, el descuartizamiento y todo esto, y que finalmente de esa matanza, lo que finalmente esté quedando ahora sea, por un lado, una guerra ya, en donde era inevitable que hubiera una guerra, porque obviamente ningún país que sufra un ataque como esos puede quedarse con los brazos cruzados, ¿no? Y las consecuencias van a ser como en la guerra, o sea, como es en la guerra, con crueldad y con sufrimiento de mucha gente que no merece el sufrimiento. Pero por otro lado, este surgimiento a nivel casi casi internacional, o sea, de este furor que se presenta como anti-israelí o antisionista, pero que finalmente comienza a procrear nuevas formas de antisemitismo que creíamos ya erradicadas. Yo en lo personal creo que sí, es un poco peligroso caminar dentro de las aguas de este binario muy simple en el que criticar el Estado de Israel es antisemita o estar en contra de los bombardeos en Gaza es estar en contra del pueblo judío, ¿no? Porque justamente eso te coloca en una posición en la que pues tanto se permite deshumanizar como hemos estado viendo en las noticias oficiales de Israel, incluido Netanyahu, deshumanizar, que creo que por ahí parte un poco el tema del genocidio, el uso de palabras que vimos inclusive durante el holocausto
hablarle a seres humanos como si fueran ratas, animales. Creo que un poco el clamor va por un tema que justamente el mundo aprendió en los 40, que era demasiado peligroso permitir ese tipo de narrativas que estamos viendo, por ejemplo, de parte del Estado de Israel cuando se refiere hacia los palestinos. O A ver, nada más una cosa, o sea, yo sí creo que hay mucha confusión y mucha, pues podríamos decir como que interpretación muy subjetiva a veces hasta de los discursos y todo esto. Yo creo que cuando se ha hablado, o sea, yo definitivamente discrepo de la derecha israelí total y absolutamente. O sea, para mí Netanyahu y sus gobiernos han sido gobiernos lamentables que lamento mucho que hayan existido dentro del curso de la historia de Israel. O sea, mi familia en Israel ha sufrido, digamos, de la presencia de los gobiernos de Netanyahu y de muchos de sus acompañantes. Pero, por ejemplo, cuando en este momento de un gran dolor dentro de la población civil israelí aparecen este tipo de declaraciones en donde creo, si no me equivoco, siempre hablan estos políticos con estos términos altisonantes, refiriéndose a la gente del Hamas, no al pueblo palestino. O sea, muchas veces cuando hay posibilidad de expresarse de una manera más abierta, se habla, el pueblo palestino merece nuestros respetos, pero la gente del Hamas son los que se comportaron como bestias, animales, etcétera. Está hablando de la gente del Hamas, los terroristas del Hamas. Ahora, que de repente, dentro de toda la confusión en el discurso y en el lenguaje que se maneja a nivel internacional, se atribuya que entonces ahora son los gobernantes israelíes los que están calificando al estilo como los nazis calificaban a los judíos, me parece que es estar haciendo una extrapolación un poco, así como yo diría, sesgada, a lo mejor no intencionalmente, pero finalmente así es. Yo a lo que fundamentalmente me quiero referir, no, o sea, definitivamente al gobierno de Israel no lo defiendo para nada. Sí considero que ante lo que pasó el 7 de octubre no había manera de que no hubiera respuesta. Ningún país que sufriera de una fuerza externa, una matanza de 1,400 personas en un solo día, civiles la mayoría, se quedaría con los brazos cruzados. Ahora, que el tema de atacar Gaza sea un tema tremendamente delicado, una empresa peliaguda, porque se trata de una franja muy chiquita con 360 kilómetros cuadrados, con población civil de 2,3 millones, como dicen, el lugar más hacinado del planeta, etcétera, etcétera, y que los terroristas del Hamas tienen toda la red de túneles debajo, en donde tienen los arsenales, abajo de hospitales, abajo de escuelas. O sea, entiendo que no hay mucho espacio, ¿no? Pero finalmente así se están dando las cosas. Y un poco lo que mostró, digamos, el salvajismo con el que actuó el Hamas ese 7 de octubre, es que no están interesados en la paz. Ellos desde su carta fundacional dicen nuestro objetivo es destruir al Estado de Israel porque están profanando tierra sagrada del Islam. Y ellos han saboteado las pocas oportunidades de acuerdos de paz que existieron desde el 95, 96, 97. Ellos comenzaron también con los bombazos para destruir cualquier posibilidad de que la gente que estaba en el poder en Israel, que era la Rabin y compañía, que estaban dispuestos a las concesiones, desaparecieran del mapa político. Entonces, aquí el Estado de Israel se encuentra en un gran aprieto, porque no puede no responder, no solamente por lo que sucedió el 7 de octubre, sino porque también, desgraciadamente, Israel vive en un vecindario muy peligroso. Israel tiene a Hezbollah en el norte, Israel tiene a Irán como un enemigo declarado, estamos viendo que Yemen dispara desde ahí. Si Israel no sostiene su capacidad disuasiva, y esto es, o sea, parece muy frío decirlo, pero es la verdad. Si Israel no sostiene su capacidad disuasiva, va a ser muy sencillo que el Hezbollah intente inmediatamente un golpe o que Irán también diga, bueno, pues ahora sí que si entraron como Pedro por su casa, que nos duran y vamos a intentar de alguna manera algún ataque relámpago que también destruya, qué sé yo. Entonces, hay como que estos dilemas, ¿sí?
yo sé que en Israel, por ejemplo, la misma gente que fue afectada de los kibutzim es gente que ha estado siempre en el campo de la paz, que muchas veces ha colaborado mucho con palestinos de Gaza que pasan a Israel, traídos por ellos a veces para tratar a veces a, no sé, a niños enfermos que no pueden tener el tratamiento adecuado en Gaza y que lo tienen en Israel, o que contrataban trabajadores palestinos de Gaza que les permitían pasar para que fueran mano de obra temporal en actividades agrícolas o lo que sea. Y bueno, toda esta gente no quisiera que esté pasando algo grave con la población civil de Gaza, pero como que es imposible realizar una operación quirúrgica en Gaza combativamente hablando, o sea, en términos de combate. Entrar por tierra. O sea, bueno, y están entrando por tierra también, pero igual, pues allí, o sea, creo que Israel, el gobierno israelí actual, frente a las presiones, sobre todo de Estados Unidos como aliado, que lo ha estado respaldando, pero al mismo tiempo le ha estado diciendo, aguas, mucho cuidado, no queremos que haya mucho daño para los civiles, no queremos que se complique esto ante opinión pública internacional, ante tribunales penales, ante cuestiones así. Y entonces, por eso es que han estado permitiendo, por ejemplo, la entrada de 100 camiones diarios por el cruce de Egipto de Rafah a Gaza, diariamente 100 camiones para tratar de proveer a la población civil de comida, de agua, etcétera. Claro que no alcanza, porque tradicionalmente en tiempos normales Israel permitía pasar 400 camiones, ¿sí? Entonces ahorita son solamente 100, pero ha habido abasto y desabasto intermitente de agua y ha habido ciertos avisos como para tratar de que esto que avisó Israel, de que como van a entrar por la parte norte de la franja, que le pide a la población civil evacuar hacia el sur. O sea, ¿cómo 1 millón de personas se van a pasar al sur? Muy difícil. Hay situaciones así como que yo digo, caray, a veces da tanto pesar el ver cómo se complican las cosas y cómo se extienden por una situación puntual que fue finalmente, acabó siendo una mentira y esto explota. Lo que pasó hace, no sé cuánto fue, 2 semanas con el hospital Al-Hali. O sea, se anuncia esa tarde en México, Israel bombardeó el hospital Al-Hali, 500 muertos. Y en ese momento comienzan las masas en Jordania y las masas en Egipto y las masas en muchas partes del mundo árabe a salir a las calles, a gritar muerte a Israel y a veces muerte a los judíos también. Muerte a Israel, muerte a los judíos. A las 24 horas ya está comprobado que el cohete no salió de Israel, que el cohete, y eso comprobado por servicios de inteligencia de Gran Bretaña, de Canadá, de Estados Unidos y de Francia, e incluso después ya también acallado allí en la propia Gaza, que fue un disparo de la yihad islámica que se les chispó y que tuvieron mala puntería y cayó en el estacionamiento del hospital. Esto finalmente ya para el público general ya no quedó aclarado. Y entonces quedó esta imagen primera que enfureció a las masas dentro del mundo árabe. Y entonces a partir de ahí ya como que hay una especie de resbaladilla, una posibilidad de seguir, digamos, acusando de crímenes de guerra, ¿sí? A Israel, a partir de eso, que dentro de la información a nivel popular, que no fue corregida, se quedó como un antecedente de que el malhechor había sido en este caso Israel. Ahora, yo no digo que Israel en muchas ocasiones efectivamente sí esté dañando civiles, como está pasando en todas las guerras, como está pasando Rusia-Ucrania, como está pasando, pero cuando yo me refería a lo de los otros conflictos en el mundo, lo hacía porque yo decía, bueno, realmente, ¿qué es lo que explica que haya tanta participación internacional, de opinión pública, de marchas, de manifestaciones en el caso de esta guerra? Y que, por ejemplo, con la guerra civil de Bashar Assad, donde lanzó armas químicas sobre su propia población, donde una ciudad entera como Homs la liquidó 20,000 personas en un solo día, en donde hay una contabilización de más de 500,000 de muertos o de 1 millón de muertos en estos 11 años y 5 millones de refugiados que salieron. Y uno dice, bueno, ¿por qué no ha habido nunca marchas aquí en contra de Bashar Assad? ¿Por qué no ha habido marchas en contra del gobernante en Sudán que hizo un genocidio en Darfur?
con niños, con mujeres, con miles de niños y de mujeres. Ojalá que hubieran todos, pero lo interesante es ver de qué se nutre esta pulsión que aparece tan espontáneamente cuando se trata de un conflicto en donde se dan como este. No te podría responder con claridad, pero creo que sí hay una cierta diferencia en que, o sea, yo no creo que sea el odio a la minoría judía, por así decirlo, ¿no? Que hay algunos que así lo explican, que siempre existe este odio hacia la minoría exitosa, ¿no? O sea, es la minoría que, a pesar de ser minoría, es exitosa y entonces el resto del mundo no observan eso con buenos ojos y a cualquier cosa que suceda alrededor de esa minoría exitosa habrá un Una contrapeso, reacción. una reacción. Pero yo creo que en este caso, en el caso de Palestina, tiene mucho que ver la, el estado en el que suceden las cosas. El hecho de que en Gaza haya 2.300.000 personas asediadas ya desde hace muchos años, viviendo bajo un régimen que es le podemos llamar lo que es un grupo terrorista que no pueden, además de que poder transitar, no pueden moverse en el momento en el que les dicen muévanse al sur. Las Naciones Unidas dijeron, esto es imposible, esto no se puede hacer, no se puede mover. Sin embargo, sí hubo como 400 o 500,000 que sí se fueron al sur. Claro, pero justamente se probó la imposibilidad de mover a 1.000.000 de Sí, bueno, personas. por eso, o sea, obviamente no todo puede resultar, correcto y preciso como para que se cumplan esos objetivos de no dañar a población civil. Pero, no sé, mira, yo, te doy mi interpretación Claro, de por qué creo que de esa manera se está, digamos, viendo, interpretando en el mundo. Este, yo pienso, no es que haya precisamente algo así como una premisa antisemita o antijudía, sino que lo que hay, te voy a decir la verdad, es como que una cuestión histórica en donde el judío o lo judío ha sido de alguna manera permanentemente presente dentro de toda la cultura cristiana occidental y también de la cultura musulmana. O sea, dentro de, digamos, de, este, de estos 2000 años de historia, ¿sí? En toda Europa y en toda América y en buena parte del norte de África y en buena parte de Asia, se sabe o se cree saber quiénes son los judíos y se tiene alguna opinión o alguna preconcepción o alguna información correcta o incorrecta de los judíos. ¿Por qué? Porque finalmente lo judío tiene un peso muy importante en la conformación de toda la cultura cristiana y la cultura después también la religión musulmana. O sea, el cristianismo emergió del judaísmo, el islam emergió también del judaísmo y un poco del cristianismo. Por lo tanto, lo judío ha sido un elemento con el cual se ha vivido a lo largo de 2000 años, con toda una serie de eh, opiniones, puntos de vista, valoraciones, por lo general negativas de los judíos, aunque en algunos momentos también probablemente positivos. Entonces llegamos aquí al siglo XX o al siglo XXI y resulta que cuando hay un conflicto en el cual está metido el Estado de los judíos con cualquier otro actor, todo mundo cuenta con una narrativa propia acerca de lo que son los judíos. Cosa que no se tiene respecto a qué son, por ejemplo, los tamiles en Sri Lanka o qué son los rohingyas en Myanmar. O sea, ¿por qué no hay una manifestación para defender a los rohingyas? Porque la mayor parte de los mexicanos, ni de los americanos, ni de los franceses, ni de los suizos, saben nada de los rohingyas, ni saben nada de Myanmar. No saben ni qué tipo de población tienen. ¿Y por qué no se condena lo de Darfur? Pues porque no hay tampoco ningún antecedente que se
estuvieron en guerra civil ahorita en Yemen, hutis y sunitas. La cantidad de niños muertos allí, si nosotros, busca en Google cuántos niños han muerto en la guerra civil, muchísimos más que los que probablemente van a morir en esa guerra. ¿Y por qué nadie protesta? Pues porque, ¿quiénes son los hutis? Tú pregúntale a cualquiera en la calle, ¿quiénes son los hutis? No sepa la bola, no lo sabemos. Pero tú pregúntale a cualquier persona, casi a cualquier persona, ¿quiénes son los judíos o qué son los judíos? Y algo te van a contestar. Por lo tanto, en la medida en que algo se sabe de los judíos, algo se opina de un conflicto en el que los judíos están metidos. No por nada hay una frase que se dice en inglés, Jews is news. O sea, los judíos son noticia. Son noticia porque, no porque sigan siendo, digamos, un elemento central dentro de la cultura universal y que sí, son solamente 16 millones en todo un mundo en donde hay, no sé, 1.500 millones de musulmanes, 2.000 millones de cristianos, 16 millones de judíos. Pero sobre los judíos casi todo el mundo tiene una opinión, desde la opinión que se escuchó en la iglesia, a lo mejor en un sermón, hasta la opinión que se tiene después de ver una película sobre la Shoah, o la opinión que se tiene de haber leído una novela, o de haber escuchado que si Einstein, o de haber oído de el judío ultraortodoxo extraño que camina por nuestras calles en donde aparece con sus caireles. Entonces, como que todo eso hace que se dimensione de una manera distinta a nivel de opinión pública un conflicto como estos. Pero bueno. Claro, creo que ese es, sin lugar a dudas, es un punto muy válido, empezando desde el tema de la paternidad sobre las religiones, pero en este caso sí creo que también el impacto mediático tiene mucho que ver, Bueno, ¿no? O sea, y justamente el la impacto capacidad. mediático surge de lo que ahorita te estoy diciendo. O sea, ¿por qué también los medios se solazan tanto con todo esto, intervienen tanto en todo esto? Pues porque los medios también padecen de eso mismo que que acabo de explicar hace un rato. O sea, también para los medios, por definición, lo judío va a vender. ¿Por qué? Porque la gente sí va a estar interesada. ¿Y por qué va a estar interesada la gente? Porque la mayor parte de la gente sí tiene una preconcepción acerca de quiénes son los judíos. En el caso, por ejemplo, de la guerra civil en Siria. En el caso de la guerra civil en Siria, bueno, son árabes que están matando a árabes. Entonces es muy difícil tomar posiciones. Pero cuando se trata de una confrontación judíos otra parte, automáticamente van a venir las tomas de bando, ¿sí? A lo mejor los evangélicos van a decir, Israel tiene toda la razón, y la izquierda radical va a decir, los palestinos tienen toda la razón. Y luego va a haber ahí en medio, ya vieron que Bolivia, por ejemplo, rompió relaciones con Israel el día de hoy. Sí, sí, lo que iba a terminar de decir es mediáticamente lo que se puede observar es una desproporción entre un pueblo sometido al asedio y sometido al gobierno del grupo terrorista, siendo que está encerrado y sin acceso a agua, electricidad, víveres, las necesidades básicas, siendo bombardeado por un Estado mucho más poderoso que bélicamente tiene el apoyo de la potencia mundial más grande del mundo. Y eso es como un poco lo que la humanidad está observando mediáticamente y supongo que muchos seres humanos tienden a sentir esta sensación de justamente de injusticia, de que de la vida de todos los seres humanos tiene un valor enorme, la vida de todas las familias. Sí, mira, entiendo lo que me dices porque creo que se puede explicar como tú lo dices. Eh, Lamentablemente yo creo que estamos ante una situación que, ante lo que pasó el 7 de octubre, era inevitable. O sea, no había manera de evitarlo. Y es que a menudo, a medida que va pasando el tiempo, como que se va olvidando lo que pasó el 7 de octubre. Y lo que pasó el 7 de octubre constituye un trauma brutal para toda la población israelí, porque no solamente fue de manera salvaje, horripilante, civiles,
trabajadores tailandeses que fueron secuestrados, que los mataron ahí, beduinos, árabes, israelíes, que también se los llevaron, sino que también como que, digo, y eso ya sería meterse en la psique colectiva de los israelíes. Esto para los israelíes les mueve el piso de una manera que les hace retrotraerse a 50 o 60 años o a 100 años antes a los pogroms en Europa Oriental o al momento de la guerra en Alemania. Y entonces hay toda esta situación de, frente a esto vamos a volver a mantenernos ecuánimes y tranquilos sin responder. O sea, como que entiendo cuando dices de que el ataque a Gaza se mira de esta manera, pero la verdad es que en todo caso habría que responsabilizar también de manera equiparable o a lo mejor aún más al Hamás, que sabía indudablemente que después de haber hecho lo del 7 de octubre su población civil iba a sufrir lo que está sufriendo. O sea, es digamos, es también una enorme irresponsabilidad de la organización Hamás, que dentro de su fanatismo y de esta postura mesiánica destinada a destruir al Estado de Israel a como dé lugar, haya sido, digamos, haya tomado la decisión de realizar un acto como el que realizó el 7 de octubre, sin considerar que lo lógico y lo absolutamente esperable era que sucediera lo que efectivamente sucedió. Y entonces, tú dime dónde está la humanidad o la responsabilidad de una organización de ese tipo, que realmente hoy por hoy parece asemejarse mucho más a las formas de actuación del Estado Islámico, del ISIS, que finalmente, mediáticamente no supimos mucho cómo los destruyeron, pero estoy muy segura de que se llevaron entre las patas a mucha población civil iraquí, a mucha población civil siria, pero eso no pintó en los medios. Pero hubo la necesidad de destruir a esta fuerza del Estado Islámico, que realizaba este mismo tipo de prácticas en nombre de Dios y en nombre de la religión, con esta locura del fanatismo islamista, que degollaba gente, degollaba infieles, los destazaba frente a las cámaras de televisión. Entonces se trata de un problema mucho más intrincado, mucho más complejo, como para poder pintar las cosas en términos de Israel genocida, pobres palestinos. ¿Por qué no dicen jamás genocida? Si su objetivo oficial en su carta es destruir a Israel entero y destruir a un pueblo entero, a un Estado entero, eso sí es una intención genocida. Sí, yo no creo que la gente en las marchas esté defendiendo a Hamas. Y, Bueno, a mí y me gusta. sí creo que siempre va a haber personas desubicadas que, ya sea por un odio genuino hacia esta minoría, lo que mencionaba hace un rato, o por simplemente ser desubicadas, van a hacer cánticos y pintas en paredes, que es gravísimo. Sí, bueno, Por el contexto. sí, o ¿Puedo sea, ok, terminar? Por el mira, contexto, esa parte es gravísima. Lo único que sí creo es que tampoco, eh, por ejemplo, con ISIS, yo recuerdo a fuerzas especiales, ¿no? O sea, como operaciones especiales que fueron avanzando en su destrucción. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy seguro que dentro de esas operaciones que se fueron realizando para ir exterminando al Estado Islámico, eh, también han de haber sufrido poblaciones civiles de forma incontable. Regreso a mi mismo punto hace rato del tema mediático, la capacidad de todo el mundo de tener un celular. Hoy abres Instagram y, por ejemplo, aparecen las escenas. voy a dar dos ejemplos. Te salen videos, por ejemplo, de personas en Israel burlándose de acontecimientos De Gaza. de Gaza, ¿no? Desde cosas tan absurdas como yo sí tengo luz, yo sí tengo agua, ¿no? Que fue un trend que se realizó en TikTok, hasta reinterpretaciones de un video en el West Bank en el que secuestraron a unos palestinos, y un oficial de gobierno volvió a grabar ese video en su coche como si
sus hijos fueran los secuestrados, que esos son los ejemplos más lindos, ¿no? Bueno, Porque pero, las imágenes también muestran lo que está bueno, pues sucediendo en Gaza. ese es el gravísimo problema, que yo no tendría de plano herramientas para decirte cómo se podría manejar mejor. O sea, yo creo que entre toda esta marabunta de videos, que muchos de ellos pueden ser reales, otros pueden ser fakes, y cada quien selecciona lo que mejor le apetece para que coincida con el objetivo de- del, del mensaje que quiere dar, pues entonces la verdad es que sí, es una situación muy lamentable. Yo no sabría ahorita, yo también estoy viviendo en una situación, en una condición de mucha tensión, de mucha confusión, de mucha tristeza, de mucho dolor, y también al mismo tiempo de estar viviendo como que tiempos, ahora sí que especiales, que no recuerdo que a lo largo de toda mi vida yo haya sentido con tanta intensidad, digamos, esta posibilidad de que las cosas se salgan de control en el sentido de lo que, por ejemplo, está pasando en universidades en Estados Unidos, y que yo digo que pues altas probabilidades puede haber de que también aquí empiecen a ocurrir cosas así, hasta ver también esta pesadilla que sería que se abrieran frentes adicionales y que la región entera se incendiara de una manera más total, y que mi familia que vive allá también pasara a formar parte de las víctimas. O sea, como que son entre temores, entre intentos de permanecer racional, intentos también de hablar, que no mencionamos mucho la palabra de justicia, ¿no? Pero aquí ya nada más yo querría como que hacer hincapié en algo que ya lo había yo pensado, pero creo que lo ha expresado muy bien en últimos días, en algunas entrevistas que le han hecho a Yuval Noah Harari, en donde él habla de que la justicia absoluta no existe, ¿sí? Y que cuando se pretende conseguir una justicia absoluta, por lo general se fracasa y se daña. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente, hablando de la relación entre los dos pueblos, palestino e israelí, la justicia para uno y para el otro no puede ser absoluta. No puede ser absoluta porque la justicia absoluta para los palestinos significaría la injusticia absoluta para los judíos de Israel y viceversa. Entonces, digamos, tenemos que hablar de esta imposibilidad de que la justicia impere de manera total y absoluta, porque la justicia total y absoluta normalmente conlleva también su opuesto para la otra parte. Entonces, bueno, pues Claro, sí, entiendo muy bien esta parte de que un poco, bueno, que lo que entiendo es que lo que se necesita es esta capacidad de poder entender que no existe la justicia mía como de forma absoluta, pero sí puede existir la justicia del otro, ¿no? O sea, sí puede existir este punto medio en el que yo puedo darte justicia a ti, no de forma absoluta, pero sí puedo. sí, bueno, obviamente existe la justicia y existen los aparatos de justicia, pero ¿a qué me refiero? Por ejemplo, también justicia absoluta, uno dice, bueno, justicia absoluta sería el ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? O sea, tú me sacaste un ojo, yo te saco un ojo. Así no funcionamos en la vida real. O sea, el que asesina a 10 mujeres, finalmente no lo pueden asesinar 10 veces, ¿no? Y entonces la justicia va a tener que ser, digamos, un poco simbólica, ¿sí? 30 años de cárcel o qué sé yo, ¿no? Eso no va a ser justicia a las víctimas porque tampoco las va a regresar a la vida. O sea, ¿a qué me refiero? A que no, o sea, no hay manera de que la justicia en los términos ideales en las que a veces lo concebimos pueda ser implementada dentro de la vida real. Y bueno, bajo estos términos, ¿tú ves alguna posible solución a largo plazo? ¿Tú tienes esperanza de que las cosas Mira, yo puedan digo que tomar un diferente ya rumbo? y con esto terminaremos, ¿no? En el mejor de los casos, yo creo que desde mi punto de vista, lo ideal sería que el Hamas como organización que gobierna Gaza desaparezca, que el Hamas sea, ojalá,
desalojado de Gaza, ya sea porque se ha destruido, porque se ha disuelto, qué sé yo, y que a partir de ese momento pueda, ahora sí, con conciencia de todo lo que ha pasado y de lo terrible que ha sido todo esto, se pueda iniciar un proceso distinto, con un rumbo también distinto a donde iban las cosas anteriormente. O sea, que pueda haber una reconsideración de lo fallido que ha sido todo el manejo político del tema del conflicto palestino-israelí a lo largo de todos estos años, y que se pueda retomar la idea de 2 estados, 2 pueblos, con negociaciones y con la posibilidad de que la población de Gaza quede gobernada por una autoridad que sea posiblemente una fuerza multinacional árabe, o que sea a lo mejor la propia Autoridad Nacional Palestina, que pueda, digamos, trasladarse también a Gaza y conjuntar dentro de su ámbito de poder a las 2 poblaciones, o sea, al pueblo palestino de este lado y del otro lado del mapa, ¿sí? Y que esto pudiera conducir a retomar con seriedad, mediante un nuevo gobierno israelí ya sin Netanyahu a la cabeza, y también con ciertos apoyos del resto de los países árabes, a una solución negociada que ponga fin a todo este conflicto de tantos años. Pero eso, por supuesto, que pues es mi deseo. Perfecto, pues muchas gracias, Esther. Te agradezco Por nada. muchísimo tu tiempo Bueno. y haber estado aquí.